Muy buenas noches, ricas y abundantes bendiciones para cada uno de ustedes. Qué bendición hermosa la que el Señor nos concede, poder llegar y compartir este tiempo con cada uno de ustedes que nos siguen a través de las redes, los que nos ven en el momento ¿verdad?, en que estamos transmitiendo y los que luego nos ven porque ya hay cambio de hora y ya tenemos una diferencia bastante marcada con algunos lugares, así que tenemos gente que nos ve luego de forma grabada. Así que una bendición estar compartiendo con ustedes. Un abrazo bien grande, bien fuerte para cada uno. Gracias por acompañarnos. Este es nuestro tiempo, su tiempo, también semanal, ante la palabra. Somos el ministerio Casa de Oración, el Centro Cristiano de Restauración Familiar Casa de Oración, ubicado en la ciudad de Dallas, Texas. Y esta es su hermana y amiga que les saluda, la pastora Mariela de la Rosa. Estamos bien contentos porque celebramos, estamos ya a punto de concluir el año y hoy estamos celebrando el último programa de Ante la Palabra de este año. Así que luego de esta transmisión nos volvemos a ver, a conectarnos ya en el mes de enero. Así que un abrazo, muchas bendiciones en estos días finales del año para cada uno de ustedes y sus familias, y estaremos orando que la gracia y la bendición de nuestro Señor Jesucristo llene cada hogar en estas próximas semanas festivas. Bien, y entonces antes de entrar al tema que tenemos separado para tratar en esta noche, quisiera comenzar haciendo una invitación a que nos sigas. Si ya no nos sigues, si no nos sigues aún, síguenos a través de las redes. Allí vas a encontrar todo el contenido que nuestro ministerio está subiendo cada semana. Cada día de la semana subimos contenido nuevo que sabemos será de una gran edificación para tu vida. Luego que lo veas, luego que seas bendecida, bendecido, compártelo con alguien. Sabemos que cuando compartimos contenido con alguien, contenido que ya nos ha edificado, sabemos que va a edificar a la persona con quien lo compartimos. Así que cuando compartimos contenido de bendición, nos convertimos en instrumento de bendición para otro. Sé ese canal de bendición para alguien más y síguenos a través de las redes. En Facebook, en Instagram y en YouTube nos puedes conseguir como Mariela de la Rosa Oficial. Allí en nuestro canal en YouTube cada semana vamos subiendo contenido hermoso, pura palabra del Señor. Palabra que el Espíritu Santo nos da para que podamos compartir con cada uno de ustedes, y toda basada en la palabra, en la santa palabra del Señor. Así que es palabra que edifica, que sana, que restaura y que anima el corazón que está abatido. Cuando estés allí en nuestro canal, suscríbete, le das a la campanita y así ya no te pierdes nada del contenido que vamos compartiendo. También nos pueden seguir en Twitter como MDLR Oficial. Y si necesitas contactarnos, te animamos a que lo hagas a través de uno de nuestros correos electrónicos. El primero de ellos es mariela.de-la-rosa-oficial@gmail.com y el segundo es el correo electrónico de nuestra iglesia, Casa de Oración Dallas Oficial@gmail.com. Y allí, en cuanto recibimos la notificación que nos dejas, el correo electrónico, a la mayor brevedad posible devolvemos el mensaje, nos comunicamos contigo. Sea que necesites oración y quieres compartirnos tu petición, o necesitas consejo, necesitas conocer más sobre nuestro ministerio, o deseas asistir a nuestra iglesia, alguno de nuestros programas especiales, te invitamos a que nos escribas
y te estaremos brindando más información al respecto. Así que esperamos te puedas comunicar con nosotros. Bien, y en esta noche tenemos, como te dije, un tema especial. Pero antes de entrar a ese tema, permíteme hacer una oración, porque no avanzaremos mucho sin la asistencia del precioso Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que escuchó de la boca de nuestro Padre Celestial la santa palabra inspirada, dictada por el Padre, y la inspiró en el corazón de cada uno de los hombres que la escribieron. Así que Él sabe exactamente lo que el Padre quería comunicar cuando inspiró las Escrituras. Pidamos entonces su asistencia y su guianza en este tiempo que estaremos ante su palabra. Padre, te damos las gracias por la bendición que nos concedes de estar con cada una de tanta gente linda que se conecta y los que nos verán de forma grabada posteriormente. Gracias, Señor, por este tiempo que nos concedes ante tu santa y preciosa palabra. Que ella, Señor, se abra ante nuestros ojos, que nuestro corazón pueda recibir lo que ella contiene para entregarnos. Oh Dios, que encontremos en ella respuesta, aliciente, bendición, fortaleza, salud, pero también corrección, guianza e instrucción. Oh Dios, que ella cumpla por completo el propósito por el cual tú la inspiraste y la entregaste a nosotros. A ti damos la gloria y la honra por siempre y para siempre, Dios. Amén y amén. Bien, en esta ocasión estaremos ante la palabra y quiero invitarle a que me acompañen al libro del profeta Isaías, en Isaías capítulo 37, en el verso 3. Y la palabra del Señor lee de la siguiente manera: y ellos le dijeron, así dice Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de desprecio, pues hijos están por nacer, pero no hay fuerzas para dar a luz. Fíjate que la palabra contiene historias hermosas, que contienen lecciones poderosas que transforman nuestra vida, que nos afirman en el propósito de Dios. Y yo quiero en esta ocasión que vayamos ante la palabra y revisemos una de esas historias con una lección poderosa, con un cuadro poderoso de liberación divina. Un momento en la historia de Judá en el que Judá perseveró en una palabra que había recibido, y por haber perseverado en esa palabra, Judá pudo abrazar su liberación. Yo no sé por qué proceso tú estarás atravesando, pero yo te aseguro que si tú permaneces abrazado, aferrado a la palabra del Señor, si la crees, si oras por ella, si traes a tu memoria la palabra que has aprendido, ella te fortalecerá hasta atravesar todo momento difícil que estés atravesando. No importa si, como el pueblo de Israel, estés atravesando uno de los procesos más amenazantes en tu vida. Fíjate que el cuadro que vamos a ver, el proceso en el que Judá estaba, era un proceso duro, un proceso intimidante, amenazante. En esta ocasión se trataba del rey Sennacherib, rey de Asiria. Este había iniciado una campaña terrible, agresiva, para conquistar todas las naciones a su alrededor. Y ya lo estaba logrando. Había logrado doblegar y someter a todas las naciones que rodeaban a Judá. Y le llegó el turno a Judá.
el turno de enfrentar el terror que sembraba aquel cruel rey. Así que, usando Sennacherib el poderío que ya tenía sobre las naciones que había conquistado alrededor de Judá, él comenzó a enviar mensajeros al rey Ezequías. Y los mensajeros portaban cartas en donde el rey Sennacherib sugería al rey Ezequías y al pueblo que se rindieran ante él y que escogieran hacer las paces con él, o de lo contrario serían exterminados. Las palabras de aquel mensajero eran por demás intimidantes y evidencia había de sobra que ninguna nación había podido resistir el embate, el golpe del ejército de Asiria. Y Judá no iba a representar ni representaba aparentemente resistencia ninguna. Judá para Sennacherib él no lo veía como un lugar de difícil conquista. Ningún ejército aparentemente podía detener la avanzada de Sennacherib sobre Judá. Lo que confundía al mensajero y al rey de Asiria era que Judá y el rey Ezequías, rey de Judá, se atrevían a rebelarse y a resistirse, a rendirse ante las cartas de amenaza. ¿Qué era lo que tenía, lo que sabía o lo que conocía Ezequías, que se atrevía a desafiar de esa manera con el pueblo, el tamaño del ejército y el pueblo que gobernaba, que no tenían ni el entrenamiento, ni la cantidad de hombres, ni las condiciones para enfrentar tal enemigo, pero había algo que tenían, que sabían o conocían, que les hacía permanecer firme y no rendirse ni doblegarse a hacer las paces con el enemigo? Ezequías tenía algo. Y en ese algo que Ezequías tenía está la aplicación, la enseñanza, la lección de este cuadro para nosotros en este momento. Ezequías en su interior cargaba una promesa, una palabra de protección. Ezequías en su interior cargaba un milagro de salvación y de liberación de sus enemigos. Y yo quiero hacer un alto ahora en el trayecto que estamos, de lo que estamos hablando sobre Judá, sobre Ezequías ante el rey Sennacherib, ante el ejército de Sennacherib y el rey de Asiria. Porque aunque te pareciera que me voy a salir momentáneamente del tema, es necesario que repase esto contigo para que comprendas más adelante a dónde la palabra nos lleva. Quiero hablarte, y sé que cuando hable esto, las mujeres que han atravesado por esta situación van a entender con más claridad y mayor facilidad de lo que estoy hablando. Quiero hablarte sobre la gestación, sobre el embarazo. Fíjate que para que ocurra un embarazo, el embarazo es resultado de la intimidad. Si no hay intimidad, no hay embarazo. Como resultado, ocurre lo que se denomina la gestación o gravidez, que es el periodo de tiempo que transcurre entre la fecundación del óvulo y el momento del parto, y es a lo que llamamos el tiempo de embarazo. Ese tiempo comprende una serie de procesos, de cambios fisiológicos, o sea, en el cuerpo, tanto de la mujer como del feto, del embrión en su vientre. Cambios que implican crecimiento y desarrollo para el feto en el interior del útero de su mamá, así como los cambios fisiológicos en el metabolismo, cambios en la forma del cuerpo, porque el vientre crece y el cuerpo se
cambia para poder sustentar, cuidar, sostener ese embarazo, pero también la posterior alimentación de ese bebé. Todos estos cambios, como te acabo de mencionar, van encaminados a una sola dirección: proteger, nutrir y permitir el desarrollo de esa nueva vida, de ese feto en el útero materno. Una vez cumplido el término de esa gestación o de ese embarazo, se produce lo que se denomina el parto, que es pues el nacimiento de esa o la salida de ese feto, de ese bebé, del interior del útero al exterior del cuerpo de la mamá, y comienza su tiempo o continúa su tiempo de desarrollo ya en el exterior. Cuando surge la sospecha del embarazo, antes de todo esto, surge la sospecha del embarazo, y cuando esa sospecha surge, se da paso a una serie de signos que nos confirman o aseguran, hacen sospechar que realmente ha ocurrido un embarazo, una concepción. Los médicos denominan a esos signos los signos presuntivos del embarazo. No hay todavía una prueba de embarazo que certifique, pero ya mamá tiene fatiga, se interrumpe el periodo, la menstruación, hay somnolencia, hay quizás como antojos, deseos frecuentes de orinar, sed, cambios corporales, algunas experimentan aumento del apetito, etc. Cuando la mujer comienza a experimentar todos esos cambios, la mujer puede pensar o incluso compartir con él y decir: me parece que estoy embarazada. Esos cambios van acompañados entonces de el ir al médico para confirmar la sospecha de esos signos presuntivos. Entonces, cuando vamos al médico y se confirma que efectivamente ha ocurrido la gestación, comienzan lo que se llaman los signos de probabilidad, de signos fundamentales característicos del embarazo, que entonces, ¿verdad?, ya son cambios, resultados de niveles hormonales. Fíjense cómo hay cambios para cuidar y proteger, que es a donde quiero llegar. Hay cambios, tienen que haber cambios en el organismo completo para asegurar el desarrollo de esa nueva vida en el útero materno. Luego de todos estos cambios hormonales, se presentan finalmente lo que se llaman los signos de certeza del embarazo. Cuando ya practican un sonograma, cuando ya ven el bebé formándose, cuando ya escuchan sus latidos, ya se confirma que hay crecimiento. Pero fíjense que la gestación implica mucho nutrición, cambios que la mujer debe hacer, que le preparan, no solo que contribuyen al desarrollo sano del bebé en el interior del útero. La mujer tiene que asegurarse que se alimenta lo suficiente. Ella debe hacer cambios en su alimentación, en sus estilos de vida, en su diario vivir, para asegurarse que ese bebé se desarrolla de forma saludable. El embarazo se da propiamente en la medida en que la mujer supla las necesidades nutricionales de ese bebé. La mujer debe asegurarse de que su alimentación y nutrición ayuda a ese bebé a crecer saludablemente en su interior. Pero de igual forma, la mujer debe asegurarse de hacer los ajustes, de alimentarse, de hacer el ejercicio físico requerido, de llevar el estilo de vida que le ayuden a estar fortalecida para que al momento del parto ella tenga las fuerzas suficientes, pues de lo contrario se expondrán, estarán en riesgo incluso de muerte, tanto ella como el bebé. Hay muchos casos en donde al momento del parto la vida de la mujer o del bebé o ambos se ven tan comprometidos
que se practica un parto por cesárea porque la mujer no da las medidas, porque el bebé no está en posición, porque el bebé viene con alguna complicación, la mujer sufre una complicación, la mujer está tan débil que no puede parirlo de forma natural. Entonces ese bebé nacerá por cesárea. Eso implica que ese bebé no se expondrá al estrés del parto y nacerá sin el desarrollo propio de sus pulmones. Entonces el bebé que no pasa a través del proceso del parto natural se expone a cierto riesgo también. Gracias a Dios que hoy en día se han avanzado las técnicas para que esos bebés nazcan en mucho mejor estado. Pero en el pasado eran muchos los niños que morían porque cuando se hacía la cesárea, ese bebé no le daba el tiempo de fortalecer sus pulmones para respirar en seco en el exterior. Esos son los riesgos del embarazo que ponen en riesgo la vida de la mujer, la vida del bebé. Todo esto es para llevarte a una sola cosa. Y es que eso que te presenté, ese panorama de la gestación, del embarazo, de los cambios que la mujer debe hacer para proteger, cambios que se dan en su cuerpo involuntariamente, que se dan producto de cambios hormonales en ella, para proteger ese bebé, pero cambios que también ella tiene que hacer de forma voluntaria e intencional. Cambios en estilo de vida, en nutrición, para garantizar que ese bebé pueda nacer y que ella pueda entrar en un proceso del parto. Todo eso es un cuadro muy similar a lo que en la palabra nos está hablando en Isaías. ¿Sabías que tú y yo tenemos palabras que se están gestando en nuestro interior? Palabras que fueron plantadas por el Espíritu de Dios. Promesas que las tomamos, las hemos leído en la palabra, las hemos aceptado, creído, las hemos hecho nuestras y son semillas que se plantan en nuestros vientres espirituales y están creciendo, fortaleciéndose, forman, gestan propósitos divinos en nuestro interior. ¿Sabías que la gestación o embarazo físico es un modelo perfecto, propio, de representar la manera en que se realizan los propósitos de Dios en nuestra vida? Así como la gestación, el embarazo, resulta en la implantación de ese óvulo fecundado, el cumplimiento en lo físico del propósito de Dios va a comenzar con Dios plantando en nuestro interior ese propósito de su parte. Entonces comienza a formarse y a desarrollarse en nosotros el propósito, el sueño, la visión de Dios. Y a su momento, como ese embarazo, nos llegará la hora de parirlo, de verlo, mostrarse a la luz, de traerlo de nuestro interior al mundo exterior para que se vea cumplido y continúe desarrollándose y crezca hasta ver cumplido en él el propósito de Dios. Pero al igual que el embarazo físico, debemos cuidar y proveer las condiciones que se requiere para que ese bebé se desarrolle y evite los riesgos de perderse, que no deben nacer ni antes de tiempo ni después del tiempo, sino en el tiempo determinado, que debemos tener fuerza para parir ese bebé, pues no debe nacer, no es recomendable, la cesárea debe ser solo en caso de emergencia, pues corre el riesgo de que nazca con sus pulmones sin la fuerza suficiente para mantenerlo vivo, para respirar, y necesitar ayuda para el desarrollo de sus pulmones. La gestación también de Dios en nosotros va a requerir que cuidemos, que velemos, que nos nutramos de su palabra, que pasemos tiempo en su presencia para ser fortalecidos,
para que ese propósito de Dios, para que esa palabra que Dios ha plantado, para que esa visión de Dios en nuestro interior llegue al término del tiempo que Dios ha establecido y no querramos que nazca antes de tiempo, ni sea abortada y la perdamos, ni nazca después del tiempo y se haya pasado el tiempo de Dios para nosotros. Hay que también cuidarla de los riesgos como las heridas del pasado, de las anemias espirituales, la desnutrición espiritual por falta de alimentarnos de la palabra del Señor, de condiciones en nuestro corazón que no hemos dejado que el Espíritu Santo sane y restaura. También hay mujeres que por una u otra razón han sufrido embarazos no deseados y sienten vergüenza y tratan de ocultar el embarazo. Así mismo es espiritualmente. A veces creemos que la gente no va a entender lo que Dios nos ha entregado o lo que Dios ha dicho de nosotros. No debemos ocultarlo. Debemos asumir con responsabilidad, con compromiso con Dios. El Dios que te dio la palabra, ese Dios te sustentará, ese Dios te fortalecerá, ese Dios no te dejará en vergüenza. Debemos asegurarnos de que ese propósito de Dios viene a cumplimiento en el término que Dios ha establecido. No debemos desesperarnos porque nazca antes. Ezequías, el rey Ezequías, del que te comencé hablando, gestaba una palabra que debía parir en favor del pueblo de Judá. Isaías 37:1 dice: cuando el rey Ezequías escuchó esto, se rasgó la vestidura, se vistió de luto y fue al templo del Señor. Cuando Ezequías oyó las amenazas de aquel terrible rey de Asiria, de Sennacherib, entendió que había llegado el tiempo en que debía parir el propósito, la palabra que de Dios había recibido. Pero al momento de traerlo al exterior, lo que había recibido y albergado por tanto tiempo en su vientre espiritual, en su interior, se enfrentó con una dolorosa realidad, y era que no tenía fuerzas para parir el propósito de salvación de Dios para el pueblo de Judá. Y ellos le dijeron, así dice Ezequías, oiga la respuesta de Ezequías: este día es día de angustia, de reprensión y de desprecio, pues hijos están para nacer, pero no hay fuerzas para dar a luz. ¿Qué había sucedido con el cuerpo, con la fuerza de quien debía parir el propósito de Dios? Que se había debilitado al punto de que al momento del alumbramiento de aquel propósito, aquella palabra de liberación, no quedaban fuerzas. Posiblemente no se había alimentado ni nutrido apropiadamente y ahora corría peligro aquel propósito que estaba por nacer, aquellos hijos, como él lo expresa, aquellos hijos que están por nacer. ¿Cuántas veces hemos concebido el sueño de Dios, la visión de Dios, propósitos de Dios, y al momento de parirlo, de verlos materializarse, nos han faltado las fuerzas? Gestamos propósitos de Dios, pero no nos preparamos para traerlos al mundo físico. Gestamos visión, gestamos propósitos, gestamos planes, estrategias, proyectos de Dios, y los vemos en ocasiones hasta ser abortados porque nos desesperamos, no nos cuidamos, no nos exponemos a tantas cosas, a heridas, a tantas situaciones que afectan nuestra fe, que dañan nuestras esperanzas, y creemos que ya eso no se va a dar, o los obligamos a nacer antes de tiempo, o nos avergonzamos de expresarlo, de decirlo, por temor a que no nos entiendan. Otros han nacido muertos
porque no nos hemos nutrido y alimentado, porque hemos permitido que nuestro corazón se dañe en el proceso. Nacer con condiciones que ponen en riesgo la vida de un bebé es decir que ese bebé atravesará un periodo en donde hay incertidumbre si logrará sobrevivir o morirá. Muchas veces vemos propósitos de Dios que caen en procesos de incertidumbre, en donde no sabemos si esto realmente se va a lograr, si Dios va a poder, yo voy a poder ver esto que Dios me ha dicho o no. Y ponemos en duda lo que Dios ha dicho que hará. Nacer antes de tiempo o después del tiempo o hasta casi exponer la vida porque nos faltan fuerzas para parirlo. ¿Has pensado en esos riesgos? ¿Te has expuesto a alguno? Muchos tristemente nunca gestarán nada. ¿Sabes por qué? Hay esterilidad en sus vidas, esterilidad espiritual en sus vidas, en sus vientres espirituales, porque no hay espacio para la intimidad con Dios. No hay espacio para que los propósitos de Dios sean implantados en nuestro interior, en nuestro corazón. No dialogamos con Dios, no conocemos los planes de Dios para nosotros, no vamos a su palabra. No la estudiamos, no la leemos. Ella no tiene morada en nuestro corazón. Por lo tanto, nuestro interior está seco, desnutrido, anémico, infértil, estéril y no puede producir propósitos, gestar de parte de Dios para producir propósitos del cielo. Otros, avergonzados por lo que han concebido, evitan que se noten porque no me van a seguir, porque no me van a comprender, porque nadie me va a entender, porque nadie me va a apoyar. Y comienzan a malformar el propósito y los planes porque dicen yo no estoy preparado, no sé qué va a suceder, cómo esto se va a dar. Y comenzamos a malformar los propósitos de Dios. Se nos pasa el tiempo. Tratamos de esconder inútilmente lo que desde antes está determinado a que sea manifiesto. Si te llegó el momento de parir y no tienes fuerzas, haz lo que hizo Ezequías. Pide ayuda al cielo. No permitas que se pierda el propósito de Dios. La ayuda del cielo te asistirá para que puedas parir lo que hay de Dios en ti. Aunque debes saber que deberás parirlo tú. Que nadie lo hará por ti. Que nadie hará que tu propósito se cumpla. Que nadie te nutrirá para que el propósito nazca sano. Tú debes nutrirte con la palabra. Tú debes fortalecerte en la presencia de Dios y tú deberás parirlo. Pero pide ayuda al cielo. Dios advierte, hijos están por nacer. Propósitos, planes, proyectos gestándose en cada uno de nosotros. Otros ya están de parto y están pariendo sin fuerza. Algunos están pariendo solos. El cuadro de Ezequías es para que reflexionemos. Él señala ese día como día de angustia. Hace referencia a sufrir debido a la presión, a las circunstancias que él estaba viviendo, a la oposición que aquel rey de Asiria estaba ejerciendo. En el momento en que descubres que se acerca el alumbramiento del propósito de Dios y no tienes fuerza, debes sentir angustia porque el propósito de Dios corre peligro de morir. Él lo llama día de reprensión. Y en hebreo, en la raíz original de la palabra reprensión significa razonamiento, es decir, día de que pensemos, de que razonemos. Si estás en riesgo de perder lo que se gesta en ti, es tiempo de que razones cómo debes hacer para salvarlo y estar lista, estar preparado para parir lo que Dios ha dicho de ti sin riesgos. Y él dice día de desprecio o rechazo. Puede que te sientas
solo o sola y que las fuerzas te faltan para hacer nacer lo de Dios en ti, lo que se gestó en ti, pero saca de ti la vergüenza, el rechazo, saca de ti la incredulidad, saca de ti lo que pone en riesgo ese propósito, lo que busca abortar el propósito de Dios en ti. Hijos están por nacer y la que da a luz no tiene fuerza. Que se estremezca por tanto tu corazón y sientas angustia. Razona lo que has hecho con lo que Dios gestó en ti. Si has abandonado esa gestación, si te has descuidado, si no te has preparado para recibirlo, si estás perdiendo la fuerza y rechaza todo lo que busca que se malogre el propósito, el nacimiento del propósito de Dios para ti. Recházalo, identifícalo y échalo fuera. Ezequías gestaba una palabra y aunque sin fuerzas, él la parió. Él parió ese propósito. Él vio nacer la liberación que había llevado en su interior durante tanto tiempo. Isaías 37, del 32 al 36 nos dice: porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte de Sión los sobrevivientes. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria: él no entrará en esta ciudad, ni lanzará allí flecha alguna, tampoco vendrá delante de ella con escudo, ni levantará terraplén contra ella. Por el camino que vino por él se volverá, y no entrará en esta ciudad, declara el Señor. Porque defenderé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Y salió el ángel del Señor y hirió a 185,000 en el campamento de los asirios. Cuando los demás se levantaron por la mañana, vieron que todos eran cadáveres. Es que poderosa liberación gestaba el interior de Ezequías. Ezequías gestaba la liberación de Judá y la vio nacer porque pidió ayuda, porque fue a buscar la ayuda al lugar correcto, a la presencia de Dios. Hoy yo te pregunto y cierro con esta pregunta: ¿y tú? ¿Qué gestas? ¿Gestas propósitos? ¿Gestas una visión? Dios te ha entregado algo, ha puesto algo en tu interior. Eso que ha puesto y depositado en tu interior, llegará un momento en que tendrá que nacer, en que tendrá que salir a la luz para continuar desarrollando el propósito de Dios. ¿Te estás preparando para recibirlo? ¿Qué estás haciendo para permitir que lo que Dios ha plantado en tu interior se desarrolle en ti? Te transforme, cambia tu cuerpo como ese embarazo cambia el cuerpo de la mujer. Estás permitiendo que ese propósito de Dios plantado en ti te dé la forma que ese propósito necesita. Te estás preparando para hacer nacer ese propósito divino. Reflexiona, piénsalo, porque no debes poner en riesgo el propósito de Dios. Quiero cerrar, pero antes de cerrar quiero hacer una oración. Y quiero hacer una oración por ti que llevas en tu interior, en tu vientre espiritual, un propósito, una palabra de Dios, que la estás viendo crecer. Quiero orar para que pueda seguir desarrollándose y pueda crecer y transformarte, para que puedas desarrollar, aportar ese propósito y tengas las fuerzas para cuando te toque parir ese propósito. Padre, te damos las gracias por esta palabra. En este momento te presento a cada uno, Señor, de los que gesta un propósito tuyo. Mira esos vientres espirituales, Padre, que están viendo y escuchando esta palabra.
Oh Dios eterno, yo te pido que tu Espíritu Santo les cubra, les rodee, les llene, les fortalezca, y ese propósito en su interior tuyo que tú has gestado, que estás gestando en su interior, que está creciendo, Señor, se fortalezca. Reprendemos todo intento del enemigo de tratar de abortar planes y propósitos en la vida de tus hijos, en la vida de tu pueblo. Señor, te pedimos que tú permitas que tu pueblo vea cumplirse planes y propósitos que has hablado. Señor, que los corazones puedan ver cómo crece en su interior eso que tú estás formando y cómo les transforma para darles la forma de ese propósito, y que tengan las fuerzas para hacerlo nacer y para hacerlo avanzar con valentía hasta que se desarrolle y sea manifiesto a todos el propósito tuyo, porque tus propósitos siempre son de salvación, de bendición para mucho pueblo. Los cubrimos, oh Dios. Desde aquí los cubrimos con una oración pidiendo, oh Dios, fortaleza, pidiendo fuerzas, pidiendo, Señor, que el gozo de la salvación les sustente, les anime y les levante. Los depositamos en tus manos, Señor, porque es el mejor lugar en donde podemos habitar. En el precioso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Y queremos cerrar, pero no sin antes volverte a invitar. Por si te conectaste ya de que habíamos empezado y aún no nos sigues en las redes, queremos animarte a que lo hagas, porque cada semana compartimos materiales y contenido que sabemos bendecirán y edificarán tu vida. Así que te invitamos a que nos sigas en Facebook, Instagram y YouTube bajo Mariela de la Rosa Oficial. En nuestro canal de YouTube semanalmente estamos publicando contenidos que sabemos serán de gran bendición. Suscríbete para que no los pierdas, para que recibas alerta de cada uno de ellos en cada semana. Dándole a la campanita, allí te suscribes y no vas a perder ni uno solo de ellos. En Instagram nos puedes también seguir, y en Twitter como MDLR Oficial. Y si necesitas escribirnos, si esta palabra ha tocado tu corazón, si tienes un testimonio, si tienes una petición de oración que quieres que te ayudemos a orar, te animamos a que te comuniques con nosotros a uno de nuestros correos electrónicos, mariela.de-la-rosa@gmail.com, y el correo electrónico de nuestra iglesia, casadeoraciondalasoficial@gmail.com. Y a la mayor brevedad posible estaremos respondiendo a tus mensajes. Para nosotros es un privilegio, y ha sido un privilegio estos meses compartir contigo. Gracias por estar con nosotros. Este es el último programa de este año. Nos volveremos a ver en el 2022, pidiendo al Señor su gracia, bendición sobreabundando en tu vida, en tu hogar, en tu familia, y que estas próximas semanas la gracia de Dios llene y colme cada corazón. Muchas felicidades, feliz 2022. Un abrazo de parte de nuestro ministerio, la Iglesia Centro Cristiano de Restauración Familiar, Casa de Oración en la ciudad de Dallas, Texas. Y de nuestra parte somos la pastora, nos honramos en pastorear aquí en la ciudad de Dallas. Si quieres congregarte con nosotros, tenemos un programa especial para todas estas semanas que se avecinan. Comunícate con nosotros a nuestros correos electrónicos o en nuestras redes y te daremos más información. Ha sido un placer. Esta es tu amiga y hermana que te saluda, pastora Mariela de la Rosa. Dios te bendiga y Dios te guarde, y nos veremos en el próximo encuentro ante la palabra.